Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de nuevo en un informe de mercados de tecnología comercial. Y bueno, queríamos contarle un poco las novedades de esta semana. Sigue por el lado financiero, bueno, que lo venimos comentando, luego del acuerdo de Europa, donde los inversores aceptan un recorte de la deuda de Grecia del 50%. También se define que va a haber un fondo de financiamiento con cerca de 1 billón de euros, cuando la suma que se hablaba en un arranque fue de 400 millones, con lo cual dar cierta tranquilidad al mercado. Eso hizo que los precios hasta la semana pasada estuvieran un poco más tranquilos por el lado de estas noticias, junto con noticias positivas del lado de Estados Unidos en cuanto al PBI, que el tercer trimestre creció más que lo que venía creciendo en la primera parte del año, y por el otro lado con disminuciones en lo que son las tasas de desempleo, o sea que por ese lado parecería que se aquietaban un poquito las aguas. Ahora, como siempre, o como viene pasando últimamente, Grecia vuelve a sorprender, ¿no? Tuvimos esta semana el anuncio del primer ministro, digamos, que a pesar de todo este acuerdo que tanto costó entre la Unión Europea, sale a pedir un referéndum sobre si la población aceptaba este rescate o no, cuando, digamos, de alguna forma los que estaban rescatando justamente eran ellos, lo cual generó un poquitito de conflicto, ya sea a nivel del mercado, por obviamente generar más incertidumbre, y por el otro lado presión desde el lado de justamente los que venían proponiendo este cambio. Con lo cual hoy, bueno, vuelve a salir una cancelación sobre ese referéndum, porque un poco la pregunta era qué pasaba si la población de Grecia decía no, quiero, digamos, este rescate, o sea, cómo quedaban automáticamente excluidos posiblemente de la Unión Europea, del euro y demás, ¿no? Así que, como verán, las noticias siguen siendo bastante sensibles, y seguimos por ese lado, por la parte financiera, muy volátiles, ¿no? También otra de las cuestiones que se dieron hoy, que el Banco Central Europeo baja la tasa un 0,25%, con lo cual esto marcaría que Unión Europea va por el lado más de Estados Unidos de querer hacer una reactivación de la economía, ¿no? Ahora, pasando a la parte de fundamentals, como obviamente es importante aclarar, por la parte del maíz, o sea, el miércoles que viene sale el informe Luda, va a haber que ver si reduce todavía un poco más el rendimiento. Se habla de una reducción de entre el 2-3% del rendimiento respecto a lo que venía proyectando, aunque va mejorando estas últimas semanas. Se hablaba en algún momento que podía llegar a ser una caída mayor. Por el lado de la soja, en realidad es contrario, o sea, estaría aumentando cerca de un 10% respecto a lo que Luda estaba estimando, que junto con una buena siembra que se está dando en lo que es Sudamérica, estarían quitándole un poco de presión a la parte de fundamentals, tanto de maíz como de soja, ¿no? O sea, obviamente hay que ver después qué pasa con el climático de Sudamérica, que muchos climatólogos siguen diciendo que va a ser un año que va a ser un poco más seco que lo normal, pero bueno, hasta ahora en el arranque viene muy bien. Y por el lado también que siempre decimos y aclaramos del área en Estados Unidos, que se va a dar cerca de marzo-abril, que eso también hoy podríamos empezar a pensar que el maíz va a seguir creciendo un poco más en área en función de las relaciones de precios, y posiblemente el que esté más perjudicado hoy sea el trigo, ¿sí? Va a haber que ver ahí cuánto de la superficie puede darse entre unos y otros, pero hoy parecería que más perjudicado el trigo, algo la soja y incrementándose el maíz. Todo esto obviamente va a dar otros momentos importantes para tomar precios, y va a haber que estar atento a esta situación actual para ver en qué rangos de precios nos dejan. Así que bueno, eso es todo por ahora. Cualquier cosa, siempre estamos disponibles en nuestros teléfonos, mails, no duden en consultarnos.